Acento TV en Política, el foro donde los jóvenes le preguntan a los candidatos. En esta ocasión nos acompaña Rodolfo Cordones, quien es aspirante a regidor por el Partido de la Liberación Dominicana en Villahermosa, La Romana. Rodolfo, bienvenido. Gracias por la invitación, de verdad es un gusto, un placer, y aquí estamos a su discreción. Bueno, creo que es la pregunta que hacen en todos los foros, en todas las entrevistas. ¿Qué hace un regidor? Bueno, no. Hay que empezar por ahí. Mira, no solamente se la hacen a la comunidad completa. Cuando tú tienes un sinnúmero de funcionarios en cuestiones municipales que no ejercen una función, automáticamente la sociedad entiende o no entiende cuál es la función de ese funcionario, valga la redundancia. La ley habla, y no vamos aquí a dar una clase de ley tampoco, pero la ley refiere a que los regidores son, o en cuanto a sus funciones, normativos y en la parte que tiene que ver con regir y fiscalizadores, normativo y fiscalizador. Cuando hablamos de normativo, los regidores somos los que a través de una sala capitular o consejos de regidores trabajamos lo que son las resoluciones que en la actualidad ya se le denomina ordenanzas que rigen a la comunidad, ya sea para todo lo que tenga que ver con la parte social, la parte de creación de infraestructura, ahora la ley habla de ordenamiento vial también, en un sinnúmero de funciones más, esa es la parte normativa. Y en la parte de la fiscalización, en conjunto con la administración de los ayuntamientos, dígase el alcalde, que es la parte administrativa, es la parte que regula parte de esa administración, la que fiscaliza, la que vigila, que por ejemplo al momento de ser aprobado un presupuesto durante todo ese año, ese presupuesto se aplique de la manera o de la forma en que fue aprobado por la parte plural, que son los regidores de ese ayuntamiento. Claro, siempre y cuando todo lo que tenga que ver con ese presupuesto es sometido por el alcalde. Pero al final los regidores tenemos la función de adherirle o de quitarle, dependiendo del quórum que exista dentro de la sala capitular, a esos proyectos. Quizás ocurre que como los votantes no podían elegir directamente a sus regidores, pues quizás no existía esa conexión con estos funcionarios. ¿Va a variar ahora en estas elecciones? Sí, debe variar, porque por ejemplo ahora con el voto preferencial, exacto, ya un regidor está obligado de alguna forma en materia social a estar más ligado con la población. Tener mayor contacto. Exacto, explicarle a la gente qué yo he hecho o qué pretendo hacer en caso de llegar a una función. Esto puede variar, pero creo que todavía, como la ley es tan nueva, como la parte electoral es nueva, es la primera vez que se va a implementar, todavía no creo que la gente entienda esas funciones al final. Fíjate que, por ejemplo, ya la ley en el ámbito preferencial para los diputados es más vieja y todavía la gente no entiende la particularidad de la función de un diputado o de un legislador en nuestro país. Que se pierden, que en algunos casos la gente no sabe que justamente un regidor es para lo que el Poder Ejecutivo sería el Congreso. Exactamente. Los diputados. Es un legislador, pero con un rango menor y abarca menor. Desde el proceso de descentralización de los ayuntamientos, que por ende ya se llaman gobiernos locales, lo que busca es crear un gobierno muy parecido al gobierno central, pero que ubique o que se enmarque dentro de un sentido poblacional y geográfico más pequeño y que los recursos sean invertidos más directamente en las necesidades de esas comunidades. Y eso es lo que busca la ley con la creación de los ayuntamientos y demás. Por ende, un regidor es un legislador, pero municipal. No, qué bueno que mencionas el qué has hecho como regidor y las preguntas que le hacen usualmente a estos funcionarios. Y hablamos de las propuestas que quizás en campaña se dijeron y la gente quiere saber si se cumplen. En tu caso como aspirante a regidor, ¿cuáles son esas propuestas que tú le has presentado a tus electores? Mira, particularmente lo primero que queremos presentar a nuestros electores es predicar con el ejemplo. Entendiendo que cuando tú vas a una función, la gente ya tiene muy claro que aunque no conozca la función real de la persona que va a esa curul, pero sin embargo la gente te pide cercanía. El dominicano en el momento de las elecciones, si fuera de lo que pide de los funcionarios, es una mayor cercanía, que el funcionario ponga el oído en la gente y que ese oído de alguna forma funcione para ejecutar lo que la gente pide. Fíjate que la ley inclusive para los ayuntamientos crea lo que se llama presupuesto participativo. Ese presupuesto participativo es sesionar en una comunidad y la comunidad solicitar en base a un % anual que tiene el ayuntamiento qué obras solicita esa comunidad para que se ejecute en esa comunidad. Y eso es lo que le pide realmente también a los regidores. Yo pienso que la primera propuesta que vamos a hacer es predicar con ese ejemplo, estar cerca de la gente. Cuando tú vas a buscar el voto, tú lo primero que haces es que te acerca a la gente. Pues se supone que durante los 4 años en las funciones que te tocan, lo principal debes ejercer esa función
cerca de la gente. Es mi primera propuesta. Y la segunda propuesta más bien va encaminada a hacer que las cosas funcionen. Si la ley me dice a mí que dentro de mis funcionalidades como regidor está la parte normativa y la parte que tiene que ver con fiscalización, yo debo regirme por esa parte. Yo tengo que normar, yo tengo que procurar llevar propuestas al ayuntamiento para que se rijan dentro de lo que son las ordenanzas. Tengo que procurar de alguna forma fiscalizar que los recursos económicos que mensualmente llegan a las arcas del ayuntamiento sean invertidos de la forma que la gente quiere que se invierta. La gente está clara. Si tú vas a las comunidades, por ejemplo, en mi municipio, el histórico de todos los ayuntamientos es la basura. Y es ilógico que existan operativos para recoger basura, pero que los planes queden a corto plazo, al final, sin existencia. Existen operativos para recoger la basura en un lugar donde ya la existencia de basura y el cúmulo es amplio, pero no existe un plan a mediano y largo plazo que pueda resolver el problema histórico de los ayuntamientos, que es la basura. Problema que tiene que ver mucho con las condiciones económicas de los ayuntamientos, pero yo soy de los que entiendo que cuando tú educas a la gente y la gente siente empatía contigo, tú puedes lograr que el cúmulo de basura y los problemas de basura en una comunidad se reduzcan en un % importante. En el caso nuestro, en el Ayuntamiento de Villahermosa, conociendo las realidades del municipio, nosotros pretendemos que el primer año sea de quórum para que realicemos un programa en conjunto con los demás regidores y el alcalde para crear el plan de recogida de residuos sólidos y resolver esa problemática a mediano plazo. Ese plan debe durar un año, que deba consistir esencialmente en agregar recursos para ese rubro, para resolver ese problema y en agregar también supervisión. En el caso de Villahermosa, uno de los problemas que mencionas y que estuve viendo es justamente esto de la basura y la administración de los fondos. De hecho, el actual alcalde estuvo exigiendo al gobierno que se suministre los fondos necesarios para presentar todos estos programas. Y tú como aspirante a regidor, lo mencionabas así con las funciones que realizan, ¿cómo ves que se esté manejando el ayuntamiento en ese sentido? ¿Realmente hace falta o no están recibiendo los fondos necesarios para implementar todos los programas o está fallando el ayuntamiento, ellos como autoridad, en proyectarlos y ejecutarlos? Para invertir en la gente, los recursos siempre van a faltar para invertir en la gente. Nunca será suficiente. Digo que nunca será suficiente porque cuando los municipios y las ciudades van creciendo, van demandando mayores servicios. Villahermosa ha crecido a nivel poblacional, a nivel geográfico, digamos, y eso amerita que cada una de las personas que se van situando en esa demarcación geográfica exijan servicios, desde el agua, desde la electricidad, desde la recogida de basura, entre otros. Pero cuando los recursos no van en esa misma condición, es decir, crece en materia poblacional, crece en requerimiento de servicios, pero no crece la cantidad de recursos que llegan a esas arcas, bueno, pues nunca es suficiente. Sin embargo, yo apelo siempre a lo que yo hago en mi casa, que es algo muy simple. A veces las cosas simples pueden redundar en cosas grandes y factibles. Por ejemplo, yo no puedo tener una jipeta Tahoe porque yo no produzco para una jipeta Tahoe. Pues mira, agárrame la idea en ese punto porque tenemos que ir a la pausa. Y al retornar vamos a hablar justamente de transparencia, que es un punto fundamental en todo esto. Y regresamos en breve a Acento TV, foro en el que los jóvenes le preguntan a los candidatos. Acento TV en política, el foro donde los jóvenes le preguntan a los candidatos. Y hoy nos acompaña Rodolfo Cordones, quien aspira a regidor por Villahermosa, La Romana. Yo creo que, Rodolfo, vamos a empezar retomando la idea de la transparencia y empecemos con Jesús, que te va a preguntar justamente en este sentido. Jesús, adelante. Gracias, Samuel. El Ayuntamiento de Villahermosa no tiene una página web que le permita a los ciudadanos conocer en qué se ejecuta el presupuesto y la declaración jurada de bienes de cada uno de sus funcionarios. De hecho, a la fecha, casi acabándose este periodo, solo tres de los funcionarios han hecho su declaración jurada de bienes. ¿Qué mecanismos propondría para que se transparente la gestión del ayuntamiento en Villahermosa? Mira, qué dolor de cabeza. Sí, de todos los ayuntamientos, no solamente Villahermosa. Mira, el SISMAP es una herramienta que se ha creado y para mí es una herramienta excelente. El problema está en los regímenes de consecuencia que existen para la aplicación de los reglamentos ya existentes.
Yo creo que lamentablemente, aunque existen algunos reglamentos, el régimen de consecuencia para el que haga o no haga algo que esté establecido en ellos es muy poco y por eso no pasan algunas cosas. Dentro de nuestras propuestas, nosotros llevamos, por ejemplo, el hecho de que cada una de las sesiones sean transmitidas en vivo a través de una página web y a través también del Facebook, que ya la herramienta de las redes sociales es una herramienta de empoderamiento social, y al mismo entonces también con la creación de una página web vamos a transparentar las funciones de cada incumbente del ayuntamiento. Ahí tú vas a conocer, inclusive es una de nuestras propuestas también, el hecho de que los regidores tengan una pestaña donde esté su biografía y al mismo tiempo cada uno de los sometimientos de ordenanzas que tiene y proyectos que ha llevado a la sala capitular. Si algunos han sido aprobados, si no han sido aprobados, y de todo lo que te refieres también debe estar incluido porque la ley especifica que cada uno de los incumbentes y funcionarios del ayuntamiento, en el caso de los electos, deben hacer esto. Eso incluye también las declaraciones juradas. Claro, pero es que hay un problema y no solamente de ley, sino también de la parte moral de cada uno de los que están en las funciones públicas. Por ende, si nosotros creamos ese proyecto de la página web y colocar a cada uno con lo que le corresponde, con su nombre, biografía, funciones, qué ha hecho, qué no ha hecho, automáticamente la gente también puede exigirle a ese funcionario que cumpla con su rol legal y con su rol moral. Bueno, es que es difícil a veces en República Dominicana porque recordarás que, por ejemplo, el presidente Danilo Medina fue cuestionado justamente porque cuando empezó una ola de críticas a los funcionarios que no habían presentado declaraciones juradas, él básicamente le dio una palmadita a la espalda. Y a raíz de eso, pues se preguntó a la gente, ¿dónde está la actuación del Poder Ejecutivo que está obligado a destituir a un funcionario que no presentó una declaración? Mira, aquí, por ejemplo, se han dado pasos relativos de avance porque destruir un sistema histórico como el que tiene la República Dominicana en materia política y en materia de funciones públicas, es algo que debe ir con el tiempo y paso a paso. Pero también es algo que la misma población tiene que aprender a empoderarse. Lamentablemente tú ves que la misma población es la que refrenda en muchas ocasiones a políticos que tienen moralmente tachaduras y son los que están en muchas encuestas como número uno. Es un fenómeno que es inexplicable, pero que también la misma sociedad es la responsable de que cosas como esas sucedan. Debe haber una sanción con el voto, claro que sí. Genara, creo que nos vas a acompañar hoy con una pregunta. Adelante, por favor. Rafael Córdones, de ser favorecido con el voto en las elecciones del 16 de febrero, ¿qué haría usted que los actuales regidores no están haciendo en el municipio de Villahermosa? Mira, yo no soy muy dado a criticar de cómo una persona hace o no hace. Yo creo más bien en lo que yo debo hacer y en el compromiso que debo yo adoptar ante las cosas a las que yo me agrego. Yo lo que haría, no haría lo que otro hace, lo que no hace. Yo lo que haría, yo personalmente, y nuestro equipo es estar de frente con la gente. Yo siento que cuando tú llegas a una función pública y alguien te refrenda con el voto, ese que te refrendó con el voto lo que amerita es una cercanía tuya. No para tú darle solamente una receta, pero sí para que él entienda que tú estás trabajando y que esa persona que votó por ti se sienta orgulloso porque tú estás ejecutando las cosas como esa persona quiere. El que vota por ti no solamente lo está haciendo por el compromiso contigo, sino también con el compromiso social que él como votante entiende que tú debes tener con la comunidad. Y cuando tú vas a ejercer algo por la comunidad, ese votante tiene que sentirse orgulloso de que, mira, yo voté por Rodolfo y me siento orgulloso porque él está trabajando por lo cual yo voté. Yo voté por él porque yo quería que se transparentaran las cosas, yo voté por él por tal cosa. Y cuando tú haces eso, tú refrendas ese voto y refrendas ese orgullo. Sin embargo, eso es lo que yo pretendo hacer. Pero es indiscutible que la gente necesita ver que haya un cambio, por ejemplo, en los regidores. Tú que estás aspirando, eres el mejor ejemplo. Debido a que si existen actuaciones por parte del ayuntamiento, que no es el alcalde el único que tiene la decisión. Para eso están los regidores, para poder fiscalizar y también aprobar o negar cosas que sean lesivas para la comunidad. Entonces, en ese sentido, si se necesita un cambio, ver que la gente ha hecho su trabajo, en el caso de los regidores, pues perfecto, pero si no lo ha hecho, entonces necesita que se le explique, ¿verdad? Y en ese sentido es lo que te preguntaba Genara, ¿qué harías diferente? Mira, yo tengo un programa de televisión en mi pueblo. Yo siempre he estado de frente con la gente. Yo trato siempre de ser muy explicativo, muy orientador, muy crítico de las actuaciones de los demás en relación a lo que no debe, lo que no hacen y por lo ejemplo, que deberían hacer. Cítame un caso del ayuntamiento y los regidores. Bueno, sencillo, el hecho de la cercanía con la gente. Los regidores
no solamente de Villahermosa, pero yo entiendo que muchos regidores a nivel nacional entienden que su parte normativa y fiscalizadora se extiende solamente al salón de sesiones de un ayuntamiento, cuando al final esa parte normativa debería estar también en el proceso de supervisión de los servicios municipales. Muy pocas veces tú ves a un regidor en las calles supervisando que en la ruta del camión ficha tal, que debe comprender desde la calle tal hasta la calle tal, en el lunes se esté haciendo. Porque la ley me dice que yo lo que soy es normativo y fiscalizador, pero tú estás representando una comunidad y el ayuntamiento representa servicios y tú como funcionario de ese ayuntamiento debes convertirte en supervisor y garante de que esos servicios se den a la población. Y esas son una de las cosas que yo pretendo cambiar. Bien. Reimi, vamos con tu pregunta. Adelante, por favor. Gracias, Samuel. Nosotros sabemos que la juventud no solo es el futuro, sino también el presente de los pueblos. Eso es así. ¿Cuáles son los proyectos que usted llevará a la sala capitular para el pro y el desarrollo de la juventud en Villahermosa? Mira, la juventud a nivel nacional necesita gente que la apoye. El hecho de la apatía que existe de la juventud en cuanto a la política es necesariamente porque muchos políticos nos hemos olvidado de que la juventud es el presente y el futuro. Nosotros pretendemos, por ejemplo, crear núcleos en los barrios. Mira, la infraestructura de las escuelas se creó necesariamente, todas esas escuelas que ustedes ven con el 4% de los diferentes barrios, para que las escuelas, posterior al cierre a las 4 de la tarde o al mediodía, funcionen como una especie de albergue para la juventud, ya sea para deportes, para el ámbito cultural o para el ámbito educacional. Nosotros pretendemos colocar en esas tres facetas maestros con acuerdos con el Ministerio de Educación y con esas escuelas y sus directores para dar las clínicas de básquetbol, de voleibol a los muchachos de esos sectores en donde están esas escuelas, para impartir en esas aulas que ya quedan vacías en la tarde el inglés, los idiomas, el francés, como también en la parte cultural, el ballet folclórico, en un sinnúmero de cosas que el ayuntamiento puede comprometerse con esas escuelas para ayudarles en el plano del mantenimiento, puesto que los ayuntamientos manejan recursos, y en el ámbito también de contratación de los mismos jóvenes de la comunidad que practican algún deporte, para enseñarle también a esos jóvenes y crear una atmósfera de que el ocio posterior a las clases se mantenga muy alejado de las mentes de nuestros jóvenes. Vamos a la pausa y continuamos en breve con este foro en el que los jóvenes le preguntan a los ciudadanos por Acento TV. Rodolfo Cordones, aspirante a regidor por el Partido de la Liberación Dominicana en Villahermosa, La Romana, nos acompaña en Acento TV en Política, en este foro en el que los jóvenes le preguntan a los candidatos. Vamos a seguir esa línea y darle paso a Isabel, que nos va a preguntar o te va a preguntar sobre tu propuesta en el ayuntamiento. Señor Cordones, observé en sus redes sociales que sus seguidores le comentan que usted es un hombre sincero, un hombre franco. En su programa Solo Noticias veo muchos comentarios positivos sobre usted, pero ¿sabría usted reconocer sus debilidades y fortalezas? Sí, claro que sí, claro que sí. Mi fortaleza más grande es esa honestidad. Y a la vez es una de mis mayores debilidades en un mundo en donde no todo el mundo está acostumbrado a ser franco y frontal. Yo soy muy frontal. Es una fortaleza y a la vez es una debilidad. En el ámbito político, el ser honesto y frontal es un problema, porque el político está muy acostumbrado a decirle a la gente a todos que sí, quizás, a decirle a la gente, prometer cosas que quizás no pueda cumplir en búsqueda de ser favorecido con un voto o con la empatía social. Y al tener esa faceta en mi vida, creo que es una debilidad también, porque yo sé decir que sí, como también sé decir que no, aunque ese no caiga tan bien. Eso es difícil decir que no. Fauri, tu pregunta para Rodolfo Cordones el día de hoy. Gracias, Samuel. Señor Cordones, usted aspira a ser regidor por el PLD, sí, pero este partido está saturado, bastante saturado. ¿En qué aspecto está saturado? En los aspirantes a cargos políticos, a funcionarios. Hay muchos aspirantes. Bastantes. ¿Por qué fue por ese partido y no por algún otro, como por ejemplo el PRM o incluso la Fuerza del Pueblo? Hacer oposición que hace falta en el país. La oposición es lo más fácil. Porque cuando tú haces oposición, tú te encuentras con el hecho de que por el simple hecho de estar fuera de ese partido, te obliga a hacer oposición.
Pero lo más difícil es estar dentro del partido y no comulgar con muchas cosas que suceden dentro de ese partido, como suceden en todos los partidos. Si tú te fijas, en la historia política dominicana, todos los partidos políticos, algunos de sus miembros o de sus dirigentes, tienen una tilde o una tachadora. Los que estamos dentro de los partidos tenemos que primero procurar tener una historia dentro del partido y que esa historia no deje una secuela de hechos negativos por los cuales la gente te pueda catapultar como bueno o como malo en materia social o en materia política. ¿Por qué dentro del PLD? Bueno, yo recuerdo que la primera vez que yo vi un político de rango nacional fue al profesor Juan Bosch en el Obelisco, en una caravana en La Romana, teniendo yo una edad de algunos 8 o 9 años. Desde ahí yo vengo como con esa sangre, más la herencia de mi papá. Mi papá es PLDista desde que era circulista, de los toros desde que surgió el equipo. Imagínate que uno viene trascendiendo a través de esa historia familiar y te obliga de alguna forma a sentir empatía y a crear una historia. Es muy difícil después que tú tienes una historia dentro de un partido, que te haya ido bien o te haya ido mal, pero que ya tienes un tiempo, dejar ese partido para encaminarte a construir otra nueva en otro lugar. Y eso es muy difícil. Por eso yo estoy dentro del partido. Mi esposa es PLDista, mis amigos son de diferentes partidos, pero tengo grandes amigos dentro del PLD y eso me amerita estar dentro del partido. Y al final no es el partido que hace al político, es el político que hace el partido. Entonces, ¿tú eres bochista o PLDista? Mira, si me voy al bochismo, al final de cuentas también traicionaría quizás la memoria del profesor Juan Bosch. Ser bochista es algo que te compromete hasta un punto tan grande que el mismo Bosch fue malentendido en un momento de la historia. Ahora mismo yo no me identifico ni como yo me identifico como PLDista por la condición de que estoy dentro del partido. Pertenecer al partido. Soy militante de ese partido. Como bochista es un compromiso enorme porque es una ideología que quizás, así mismo como ha ido cambiando y evolucionando el mundo y el tiempo en el país, quizás las ideologías se han mantenido en una materia estable. Pero dichoso yo y dichoso el dominicano que es bochista y llega a una función pública. Porque del maestro, el profesor Juan Bosch, hay muchas cosas que imitar para que las cosas funcionen en nuestro país. Bien. Alexandra, tu pregunta para Rodolfo Cordones hoy. Gracias, Samuel. Estando ya dentro de los medios de comunicación social, con un programa de televisión, ¿cuáles fueron los motivos que le impulsaron para, postularse por un cargo dentro de ser regidor por el municipio de Villahermosa? ¿Cuáles fueron los motivos? Mira, motivos hay un montón. Cuando tú estás en una posición, si tú eres maestro, quieres ser director. Si tú eres comunicador, periodista, tú pretendes estar en un medio. Y posterior a que estás en el medio, tú sueñas con tener tu propio medio. Por ahí nace todo, escalar, crecer. Pero al mismo tiempo uno se cansa también de estar en el medio de comunicación, criticar a los que están en las funciones, y tú entendiendo que tienes esa capacidad para ejecutar cosas de la mejor manera, y te sientes y dices, pero espérate un momentico, yo critico pero no hago nada. Bueno, pues déjame buscar la manera de llegar a la función para lograr hacer por el beneficio de la comunidad. Yo resido en Villahermosa y parte de los beneficios que he obtenido como comunicador se lo debo a mi comunidad. Y yo busco la manera de apoyar a mi comunidad a través de esa regiduría. Y si Dios permite que lo hacemos bien, seguimos, si la gente quiere, amén, pero paso a paso. Yo soy de los que creo que todo en la vida es un escalón y usted primero inicia por debajo y después sigue al siguiente, dependiendo cómo sucedan las cosas. Vamos a resumir entonces, Rodolfo, ¿por qué votar por ti? Bueno, es que sería difícil para mí decir por qué votar. Yo tengo una historia, tengo una vida muy pública. Yo no tengo dos vidas, ni una vida privada, tengo una vida pública porque la comunicación amerita eso. Yo no soy un actor de la comunicación, como mismo soy en un programa de televisión, soy en mi vida cotidiana. No tengo esos secretos que me obliguen a mí a tener una doble vida. Y yo entiendo que tengo la capacidad para ejercer una función pública como la de regidor y de predicar con el ejemplo haciendo las cosas bien. Y quiero hacer las cosas bien. Y yo siento que esa historia y esa trayectoria que hemos tenido pública es una de las condiciones que ameritan que la gente pueda apoyarnos. Si la gente entiende que es así, que mire mi historia. Si entiende que no es así, bueno, pues amén. Como cristiano, soy de los que creo que si Dios me va a enviar a la posición, sin mover este dedo yo llego. Y si Dios entiende que no debo llegar, y el pueblo moviendo todos los dedos, nunca voy a llegar. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Acento TV en Política, el foro en el que los jóvenes le preguntan a los funcionarios y también a los aspirantes
a repetir los puestos o que por primera vez se presentan a las elecciones de febrero. Muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. Gracias a ustedes.